Vamos a hablar de la ciática, porque cuando duele, duele en serio y hay personas que dicen, ¿qué es esto? Va y viene, no se me quita. ¿Será que tengo que estar realmente con este dolor el resto de mi vida? ¿O qué podría ser incluso a nivel de prevención? Hoy tenemos al doctor Manuel Guzmán, que nos va a ayudar en esta materia y vamos a entender un poquito más a profundidad por qué molesta y qué podemos hacer para aliviarla. Muy buenos días, doctor. Buenos gracias días. por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Doctor, ¿quiénes están más expuestos a padecer de la ciática? Bueno, en realidad la ciática tiene dos grandes orígenes. El estructural, que nos referimos a lo que es el esqueleto, a lo que es la parte ósea, y la parte funcional. La parte estructural, vamos a hablar que la ciática se origina desde la segunda vértebra lumbar, desde la cuarta vértebra lumbar hasta el segundo agujero del sacro. Entonces, ahí podemos hablar de que puede haber un desgaste articular en varios niveles, ¿verdad? Puede ser leve o puede ser muy severo. Ahí el tema se daría prácticamente por una compresión del agujero de conjunción, que es donde sale la raíz del nervio. Y hay otra gran causa, que es la funcional, que es que en la parte por donde ya sale toda la ramificación del ciático hacia la pierna, hay un músculo llamado piriforme, y ese músculo muchas veces se contrae y presiona la raíz. Entonces, ya el nervio en sí, tanto la parte estructural como la parte funcional tienen orígenes principalmente posturales. Pero hay gente, doctor, que uno escucha que toda la vida, es que la ciática, es que no puedo caminar, es que otra crisis. ¿Qué es lo que está pasando en este tipo de pacientes? ¿El porqué de ese malestar tan frecuente o tan constante? Sí, en realidad todas las neuralgias son altamente insidiosas. Esto quiere decir que son necias, que son bastante difíciles de erradicar. No es una lesión muy seria desde el punto de vista que no es que hay algo roto o algo, una estructura anatómica muy dañada, pero sí da mucha molestia. La neuralgia se comporta de una forma bastante compleja para tratarse. Muchas veces logramos aliviar el dolor, pero posiblemente vuelva. Es de ahí la importancia de atacar los problemas de raíz, que lo vamos a comentar un ¿Cuáles ratito. son esos problemas de raíz, doctor? ¿Qué estoy haciendo yo que esa ciática no me deja ni a sol ni a sombra? ¿Estoy cometiendo algunos errores en mi casa? ¿Y cuáles serían, doctor, para entenderlos y corregirlos? En realidad, el ciático nace y vive en una zona de bastante desventaja biocinemáticamente hablando. Cuando hablamos de la zona lumbar, hablamos de la zona de la columna que por incidencia y prevalencia a nivel mundial es la más afectada. Se crea una curvatura llamada lordosis. Esa curvatura por el peso del cuerpo aumenta. Doctor, ¿podemos pasar, perdón que lo interrumpa, nuestra modelo para que en ella usted señale estas características y en casa se nos haga más fácil identificar esas malas posturas o lo que estamos haciendo? Ok, tenemos esta curvatura normal llamada lordosis lumbar. Muchas veces, la mayoría del tiempo, tendemos a hacer una hiperlordosis lumbar, esto por el peso del abdomen, por una compensación que se da a nivel de la parte alta de la espalda, por una compensación que se da a nivel del sacro. Además, esta situación, esta hiperlordosis va a producir que por compensación la cadera tienda a hacer una rotación externa, acortando a este músculo llamado piriforme y comprimiendo. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente mal es no tener fuerte el core y no estabilizar muscularmente a la zona que, como le digo, está en franca desventaja. Naturalmente la zona lumbar de la columna está en desventaja en cuanto a la carga de peso de todo el raquis, y el tener debilidad en toda esta zona básicamente termina produciendo que se desplace más todavía la lordosis y se convierta en esto que llamamos hiperlordosis. O sea, ya por naturaleza yo tengo ahí una desventaja, doctor. La zona lumbar por naturaleza, si no le damos musculatura, tarde o temprano va a terminar dando problemas. ¿Y cómo vamos entonces a tratar esa zona para fortalecerla, doctor? Bueno, primero que todo hay que liberarla. O sea, nosotros partimos de que el cerebro, dentro de las cosas increíbles que tiene, el cerebro no corrige, el cerebro adapta. Si yo tengo esta posición, el cerebro no tiene la capacidad de enderezar la columna por sí sola. O sea, con esa posición, y no sé, tal vez si podemos mostrar un poquito, sí, es esta curvita de acá, ¿verdad, esta doctora, curvita, lo que usted está esta curvita señalando? genera una antesala para comprimir.
y no tengo la capacidad, el cerebro no tiene la capacidad de eliminarla. El cerebro lo que hace es compensar todo lo que está alrededor para que a pesar de tener esa curvita uno pueda moverse. El principio para del movimiento. adaptación. Adaptación. Él no corrige, él adapta. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es quitarle ese mensaje erróneo al cerebro de que esto es lo correcto. El cerebro se adapta, por ejemplo, por dar un ejemplo que no es este, cuando nosotros estamos encorvados, para el cerebro eso es lo normal y lo cómodo. Cuando nos enderezamos eso es incómodo. Sí, incluso uno Correcto, dice, "Ay, no, pero es no lo puedo estar correcto. así". Okay, aquí pasa lo mismo. Ciertamente el cerebro no tiene la capacidad de captar que está mal posicionado, entonces me voy a poner bien. Lo que tenemos que hacer es quitarle ese mensaje, eso lo podemos hacer ¿Y mediante... conscientemente cómo lo hacemos entonces, doctor? Bueno, lo principal es el diagnóstico inicial para saber si hay una situación estructural, si hay un desgaste dependiendo del nivel de desgaste, incluso se refiere a ortopedia, neurología, neurocirugía, para ver las posibilidades. Partiendo de que no sea ese el principio, de que no sea un desgaste severo, tenemos la posibilidad de crear movimiento a partir de, en una terapia con técnica manual, y amarrar lo que hemos logrado desbloquear con músculo. Es importantísimo que después de una terapia empiece un programa específico de musculación específico para la persona, después de un diagnóstico muy preciso, que le ayude. Por ejemplo, cuando hablábamos de esta situación y hablamos de una rotación externa de cadera, en este caso ya yo sé que yo necesito fortalecer al oblicuo abdominal para que me compense esta situación. Ya yo sé que yo necesito fortalecer el core, el glúteo medio, porque la cadera también se desplaza hacia adelante. Entonces termina siendo un acortamiento del piriforme y un acortamiento del psoas. Entonces ocupo contrarrestar eso con músculos muy específicos, con programas muy específicos para cada persona. No es simplemente ir a un lugar y vengo pero tengo ciática, ¿no? Sí, Eso sí. más bien puede ser contraproducente. Ciertamente hay que hacer un diagnóstico preciso para poder. responderte esa pregunta. Doctor, ¿y el tratamiento también hay algo que se ha tomado, algún tipo de pastilla Sí, o...? eso, o sea, para sostener la situación, claro, ahora hay complejos muy buenos, diclofenaco con B12 y otras cosas que eventualmente alivian. Pero cuando para pase del corregir. torrente sanguíneo de ese medicamento es muy posible que la causa vuelva a pinzar. Entonces, por eso le decía, el problema hay que atacarlo de raíz y es descomprimir y amarrar con músculo. Eso es un proceso que no es de la noche a la mañana, podrá tomar 3, 4 meses, pero lo cierto es que el alivio termina siendo ya prolongado. Muy bien, doctor Guzmán, muchísimas gracias. A nuestra modelo Muchísimas también. gracias a Entonces no estamos condenados a vivir con Para una molestia nada, de ciática. Para nada, es completamente reversible y en realidad no es tan difícil. Lo que hay que hacer es hacerlo bien. Y constante. Un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias Son a muy ustedes. buenas noticias. Gracias. Ítalo.